Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y mira, en el de hoy esto va a ser un vídeo tipo más conversación entre tú y yo, ¿no? Hay algo que me soléis preguntar muchos, tanto alumnos como suscriptores, que es cuánto tengo que practicar, cuánto es necesario practicar con el instrumento diariamente para progresar, para ser mejor guitarrista, para ser mejor músico. Así que hoy vamos a hablar de esto y vamos a dar cifras. Sé que has venido aquí buscando el número, las horas al día que tienes que practicar. Voy a dar rangos y te va a venir bien porque mira, he estado practicando, hay veces que he estado practicando 6 horas al día, he estado practicando 3, he estado practicando 1 como actualmente e incluso ninguna. Así que te voy a hablar de mi experiencia, te voy a hablar de cuál creo que es mejor, para qué recomiendo cada una, en definitiva, que tal vez te interesa esto. Entonces, mira, hay una premisa que siempre se cumple, o por lo menos en mi experiencia siempre la he visto en mí y en otras personas, que es que cuanto más practiques, cuanto más horas le eches, vas a tocar mejor, vas a ser mejor músico o vas a llegar antes a ese nivel que quieres llegar. Esto tiene varios asteriscos, no es siempre así. Hay que tener en cuenta cosas como tu nivel de concentración, cómo distribuyes ese tiempo de práctica, que la práctica sea sobre todo inteligente, que sea eficiente. Para mí no vale de nada practicar 8 horas si estoy tocando lo mismo que ya me sé o estoy tocando 2 notas y mirando al tendido y sin avanzar, ¿no? Siempre y cuando la práctica sea inteligente, siempre y cuando todo esto sea estructurado, cuanto más tiempo le eches, vas a tocar mejor. Y no es ninguna coincidencia, todos los músicos que a mí me flipan, todos los músicos que a mí me han enganchado, que me han influido de verdad, estos han sido animales, auténticos animales de la práctica. Charlie Parker, Coltrane, Jimi Hendrix, todos estos son Paco de Lucía, Joe Pass, animales de la práctica. O sea, se pasaban horas incontables, inhumanas, practicando, ¿no? Hay una entrevista muy famosa que le hacen a Charlie Parker en California, creo que es, o en Las Vegas, en una de las dos. Le dicen, oye, pero señor Parker, usted ha conseguido una forma de tocar muy genuina, muy auténtica, y él le para y dice, bueno, a ver, he estado 6 años practicando 16 horas al día. A donde quería ir Charlie Parker es, muchas veces hablamos de qué talento tiene esta persona, qué facilidad tiene para tocar, es que ha nacido con un don, y hay una cantidad ingente de trabajo. O sea, si cada uno de nosotros nos pasásemos 6 años practicando 16 horas, habría que ver cómo podríamos llegar a tocar. Es lo que quería decir Charlie Parker. Tal vez no a ese nivel, pero te aseguro que no ibas a tocar nada, pero nada, nada mal, ¿no? Entonces, Coltrane, lo mismo. En sus compañeros de banda siempre contaban que tenían 1000 problemas cuando iban de gira en los hoteles porque se pasaba horas y toda la noche practicando hasta que los de al lado, los inquilinos de al lado, llamaban a la policía y le decían, oye, por favor, señor Coltrane, deje ya de tocar, esto no está permitido. Y entonces sacaba la boquilla del saxo y seguía practicando sin soplar, digitación, o sea, un auténtico animal. Joe Pass, para que te hagas una idea, cuando iba al colegio, ya no estoy hablando de una vida profesional de músico, sino Joe Pass, cuando iba al colegio, se levantaba 2 horas antes para practicar con su guitarra. Luego iba a clase. Cuando volvía del colegio, lo primero que hacía era otras 2 horas de práctica. Luego hacía sus tareas y luego practicaba 4 o 5 horas hasta que se iba a dormir otra vez. Y así en bucle. Y era un niño de 10 años, de 12 años. Y ya practicaba a ese nivel. Paco de Lucía lo mismo. 8 horas mínimo encerrado ahí al día durante su niñez. Quiero decir, no es aleatorio, no es ninguna fórmula mágica. Si practicas como un animal y practicas bien, vas a llegar a ser profesional. Entonces esto es lo primero que te quiero decir. Si hay alguien que está viendo este vídeo, que no creo, pero si hay alguien que está viendo este vídeo y realmente quiere llegar a ese nivel, a llenar teatros, a tocar, para mucha gente, tocar en solitario, ser el líder de un proyecto muy ambicioso, en algún momento de tu vida te vas a tener que pasar años, 2, 3, 4, no sé cuántos, practicando del palo de 6 a 8 horas diarias y practicando en serio. Claro, no es lo mismo coger la guitarra porque a ti te gusta lo que estás tocando porque te acabas de aprender una canción, que practicar rollo, vale, ahora tengo que hacer tríadas, ahora tengo que hacer acordes con novena bemol, ahora tengo que hacer acordes sobre un blues, ahora tengo que hacer arpegios sobre un rhythm changes. Y hay muchas veces que te toca practicar cosas que no te apetece, y a todos nos ha pasado, cuando quieres ir en serio con el instrumento, llega un punto en el que tienes que practicar cosas que no te apetece hacer. Es decir, a mí me encantaría coger la guitarra y ponerme a improvisar X, pero tengo que hacer tríadas sobre la menor 7, bemol 5. Y es lo que toca y es lo que tienes que hacer. Y sabes que si quieres mejorar y quieres llegar a un cierto nivel, tienes que hacerlo y punto. Ahora bien, es necesario practicar 8 horas al día, practicar
16 horas al día para mejorar con el instrumento? Definitivamente no, ¿vale? Cuando bajas un escalón, y esto es lo que estábamos hablando y lo que hemos hablado muchas veces, tú tienes que saber a dónde vas. Si tu guitarra es un hobby, si tú quieres simplemente tocar mejor y tocar bien, pero no a un nivel profesional, tu vida no depende de esto, sino que tú esto lo haces porque a ti te gusta, entonces con practicar 1 hora, 2 horas al día, vas a mejorar, vas a mejorar. Si tú eres un usuario de nivel intermedio, incluso avanzado, con 1 hora al día te sirve para mejorar perfectamente. Ahora bien, cuanto más reducido sea tu tiempo de práctica, ahí vas a tener que poner más énfasis en cómo estructuras y cómo aprovechas ese tiempo de práctica, ¿vale? Y esto es lo segundo que te quería mencionar, que a mí me parece definitivo a la hora de practicar, que es el tiempo, cómo distribuyes tu práctica. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Yo me he dado cuenta con el paso de los años que cuando yo me pongo a practicar, pongamos que practico un tema, improvisación, necesito media hora simplemente para que mi cerebro ya se vaya acomodando de, vale, vamos a practicar improvisación. No es coger la guitarra y ya está, voy calentando, voy practicando las cosas que quiero mejorar, sobre todo lo que quiero mejorar siempre lo pongo al principio, y entonces mi cerebro dice, vale, que estamos haciendo esto. Vale, y a la media hora que ya está todo en calor, que la maquinaria ya está engrasada, ahí es donde siento que realmente empiezo a ser eficiente en lo que estoy practicando. Entonces ya lo tengo así más o menos medido, a la media hora ya empieza a funcionar mejor. Y a la hora y media también me doy cuenta, más o menos hora y media, 2 horas, me doy cuenta de que me saturo, o sea, mi nivel de concentración empieza a bajar en picado. Siento que ya no estoy tan lúcido, ya me distraigo mucho más, entonces ahí es un buen momento para cortar. Cuanto tiempo practiques no necesariamente tiene que ser seguido, esto va a depender de, pues ya te digo, de las características de cada uno. Si tú aguantas 3 horas del tirón tocando, practicando un tema, practicando varios temas, practicando lo que te toque practicar ese día y lo aguantas bien, perfecto. Eres un animal y aprovecha eso. Si te pasa como a mí, que a la hora y media, 2 horas ya empiezas a perder la concentración, lo mejor es hacer descansos. 1 hora y media y o bien lo dejo allí, o bien descanso un poco, hago cualquier otra cosa que tenga que hacer y luego vuelvo a practicar. Y ahí ya empieza a ser eficiente otra vez. Ya me noto más fresco, ya puedo seguir con lo mismo que estaba haciendo antes o con una nueva cosa. Pero claro, teniendo en cuenta siempre esto, porque muchas veces empezamos a notar que el rendimiento cae, pero seguimos y entonces es cuando empiezan frustraciones, cuando empezamos a cabrearnos porque no nos salen cosas, cuando empezamos a ver que todo esto no avanza, etc. Y ahora que digo que todo esto no avanza, también esto es muy importante. A mí me pasaba algo cuando practicaba 6 horas al día o así, creo que es lo máximo que practicaba a nivel diario, y es cuanto más se nota una mejora bestial. Pero claro, cuando tú estás metido en la vorágine de estar 6 horas al día practicando, llega un punto que tú crees que no avanzas. Dices, estoy practicando y como tú te escuchas día a día, parece que no avanzas, parece que todo esto es en vano. Y dices, y le estoy echando un montón de horas y encima siento que cada vez toco peor incluso, porque claro, cada vez que practicas más, tú pones el nivel más alto. Y sin darte cuenta, tu nivel, tu baremo aumenta y tú crees que tocas peor. Por eso es muy importante grabarse, esto ya lo he hablado alguna vez, irnos grabando sesión a sesión, o una vez a la semana o una vez al mes, simplemente para ir comparando ese progreso, porque yo muchas veces no soy consciente de esto y digo, vaya mierda, es que no avanzo, encima esto no está sirviendo de nada, tengo que cambiar el sistema, pero luego veo vídeos de igual 1 mes, 2 meses atrás y digo, no, sí que estoy mejorando, porque estoy comparando estas dos sesiones de ensayo y claramente se nota una mejoría bestial. Vale, ok. ¿Vale? Eso para coger perspectiva viene muy bien, porque si no ya te digo que es muy difícil controlar eso. Y sobre todo también en lo malo, o sea, si realmente ves que no estás avanzando de un mes a otro, ahí hay que cambiar cosas. Bueno, pues o cambias el método de práctica o introduces nuevas formas de practicar, etcétera, ¿no? Entonces, hemos hablado mucho de esto de la agenda, de estructurar tu práctica para que sea eficiente, pues aunque nos duela, esto suele ser practicar las cosas que peor nos salen, que suelen ser las que menos nos gustan. Y esto, quiero decirte, si quieres avanzar vas a tener y tienes tiempo reducido, como es mi caso y como es seguro el de muchos, porque trabajáis, por lo que sea igual, y solo tienes 1 hora al día. Pues entonces vas a tener que poner el foco en practicar esas cosas que no te gustan y que te salen muy mal. Y esto es una putada porque dices, ya tengo poco tiempo para tocar, se supone que tocar es algo que me tengo que divertir y encima tengo que hacer cosas que no me apetece hacer.
Porque lo que no nos sale, lo que nos cuesta mucho, normalmente no nos llama. Normalmente, digo normalmente. Entonces ahí vas a tener que jugar un poco con tu cerebro y decir, vale, pues tal vez hacemos 40 minutos de lo que no nos gusta y 30 de lo que sí que nos gusta. Y intentar llegar a una especie de acuerdo. Pero siempre yo intentaría, ponlo al principio como hago yo, lo que sea para quitártelo antes, pero siempre pone el foco o intenta poner el foco en eso que no te sale, en eso que tú sabes, porque tú lo sabes, porque cuando te toca ensayarlo ya sabes que no te gusta, pero esa es la piedra que tienes que pulir si quieres mejorar. Todo esto estoy hablando enfocado a si quieres mejorar. Si simplemente quieres coger la guitarra para divertirte, pues oye, coge y toca lo que tú quieras. Inciso a esto, también hay que saber aprovechar esos momentos donde, no sé si os ha pasado, donde realmente te sientes muy atraído a tocar algo, porque te acabas de aprender un tema, porque acabas de aprenderte una escala, porque acabas de aprenderte un solo o un recurso que te flipa. Y es de esto que te vas a trabajar tal vez y te pasas todo el día pensando, ¡ah, qué ganas tengo de llegar a casa, coger la guitarra y ponerme a tocar este tema que me aprendí ayer, lo que sea, ¿no? Ahí eso lo tienes que aprovechar. Ahí sí que yo cogería, llegaría a casa y me pasaría 3 horas, las que fuera, tocando eso. Porque ese hambre, esa ilusión de coger la guitarra, eso no siempre está ahí. Y cuando está, hay que aprovecharlo porque ahí tu cerebro eso lo va a absorber. Lo estás disfrutando tanto que ahí vas a mejorar muchísimo sin darte cuenta porque vas a estar ¡guau! Con ese subidón de querer tocarlo, de querer hacerlo bien, de estarlo disfrutando. Esto es muy necesario en la música también. Y como te digo por experiencia que esto no siempre es constante, cuando está hay que aprovecharlo. No quiere decir que toda nuestra práctica sea así siempre, porque entonces llegamos al mismo punto, nos estancamos, sentimos que no avanzamos, hay facetas que van quedando olvidadas y esto a la larga pues cada vez es peor, pero bueno, en definitiva ya entendéis lo que quiero decir, ¿no? Esto es una cosa y al final es esto. Me acuerdo una vez que estaba en una jam session y un músico que tocaba, un guitarrista además, que tocaba increíble, acababa de bajarse de improvisar sobre Cherokee, el estándar, me imagino que lo conocéis, una improvisación bestial. Y se bajó y lo primero que le dije es, wow, man, o sea, sí, lo primero que le dije además, a sabiendas de este en plan, tú has estudiado muchísimo, o sea, en lo que acabas de tocar, yo puedo ver las horas de estudio que tú le has echado. Y me respondió algo como, sí, es el vicio o es la obsesión, es esto, ¿no? Que tan de moda está ahora mismo con que triunfar, con que levantar proyectos, siempre conlleva cierta obsesión, ¿no? Levantar tu empresa, que hay que estar un poco loco, un poco obsesionado con esto en la guitarra, es que ya lleva años demostrándonos que esto es así, ¿no? Desde lo que te he dicho de Joe Pass, de Charlie Parker, de cualquiera de esto, bueno, y los clásicos, ¿no? Ahí ya entra cada uno. Yo te he dado mis baremos. Creo que con 1 hora a la semana, o sea, perdón, 1 hora al día de práctica es suficiente para mejorar. Te lo digo así, incluso aunque seas avanzado, si lo haces de forma inteligente, si lo haces de forma estructurada, puedes pedir ayuda a alguien, no sé, algún mentor, algún profesor para que te ayude en esta rutina, aunque sea, o a mí, por ejemplo, si quieres, lo puedes hacer. Si vas en serio, yo no practicaría menos de 4 horas al día. Si vas en serio me refiero a quiero ser músico de auditorio, creo que quiero ser músico de irme de gira, quiero ser músico serio, ¿no? Sobre todo en temas estos de blues, jazz, más complejos. Ahí no te lo van a quitar. Pero bueno, nada, esto ya se está haciendo muy largo, así que os he dejado mi reflexión y me encantaría leeros en comentarios lo que tengáis que decir al respecto, porque este tema de la práctica es tan personal y es tan de cada uno que bueno, estoy encantado de leerte en comentarios. Así que nada, muchas gracias por estar ahí como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!